¿Qué ejercicio va a dar ahora? ¿Se me escucha? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. ¿Se me escucha? Dígame qué necesita. ¿Profe va a dar el ejercicio de la guía 2 o va a seguir con la guía 1? No los escucho a ustedes. A ver, ahora ustedes si me... Profe, Lo que ustedes necesiten voy a hacer. Déjenme un segundo a ver si puedo corregir esto del audio. Bueno, a ver, ¿alguno puede hablar? ¿Está, profe? ¿Escucha? Hola, profe. Hola, profe, ¿nos escucha bien? Parece que no. Ujú. A mumir. Yo hoy día tengo consulta, o sea, lo que ustedes necesiten puedo hacer por la pregunta que me preguntan unos de los chicos, o el 6 o el trabajo práctico 2. Lo que ustedes necesiten voy resolviendo. Yo tengo duda, profe, con el trabajo práctico 5, de donde he sacado las distancias. No sé si me escucha. Esperen, esperen, voy a configurar Distinto. aquí. Distinto. A ver, alguno, por favor. ¿Profe? Ahora ¿Escuchar, sí, ahora lo profe? escucho. Bien. Bien. Lo que ustedes digan Yo hago. tenía duda del coso del ítem 5 del uno. 5 del 1. Ajá. Me confundió, digamos, las distancias cuando saca los campos eléctricos, puede ser, porque Bueno, eran para x igual a -2, x2 y eso. hoy han tenido clase con la ingeniera Claudia Viñoveski. sí, profe, vamos a ir con ella. ¿Cómo ha sido la conexión? ¿Me comentan? Y profe, medio más o menos, porque como que ella grababa desde el teléfono y con su mano, digamos, lo sostenía, así que por ahí se transmite, digamos, la vibración del cuerpo en la grabación, o muchos han tenido problemas con la nitidez. Ha sido por el Microsoft Teams. Sí. No, no se veía nada de mi parte. Profe, yo no veía nada casi, no he entendido Mm. mucho. Yo creo que el problema principal, profe, es que no tenía como un trípode, así para que el teléfono Sí esté quieto. usted sabe que hemos estado probando ayer y sí tenía el trípode, pero algo tocaba que se movía y eso no deja que el celular enfoque. Ese es el gran problema de usar el celular. Yo uso el celular, pero no lo toco. Uso la computadora Capaz que para es el recibirlos. movimiento. Y, El movimiento, hermano, desenfoca.
en mi movimiento, el movimiento de la mano y por ejemplo, no sé si alguno ha estado desde el principio, han notado que no estaba enfocada la pizarra. Y eso se debe a que el ventilador, tengo el ventilador prendido y la mueve apenitas a la pizarra, casi imperceptible, pero la cámara trata de enfocar y en esa instancia se ve borroso. Y como no para nunca, siempre se ve borroso. Por eso es que no hay que tener vibración. Yo quería saber, han estado conectados, pero cuesta la conexión en esa plataforma. Bueno, 5 del 1. Problema 1, ítem, que no entiendo bien. O problema 5. Problema 1 me ha dicho, ¿o no? No, problema 5 dicho, profe. El problema es 5, profe. ¿Qué ítem lo hacemos de vuelta? O sea, digamos, las distancias, eso es lo que no entiendo, es las R, Bueno, cómo dos las cargas saca, digamos. puntuales, cada una de ellas de más 4 microcoulomb, están en el eje X, una en el origen y otra en X igual a 8 metros. Hallar el campo eléctrico sobre el eje X en X igual a menos 2, X igual a 2, X igual a 6, X igual a 10. Bien. Profe, por ejemplo, ahora, no sé si es para todos, pero yo lo estoy viendo borroso, pixeleado por conexión. Yo tampoco lo veo bien. Yo directamente no lo veo. Pensé que todavía no había Yo empezado a tampoco, profe. compartir. Yo también No te lo está veo. compartiendo la pantalla, búsquenme. ¿No ven bien, dice? ¿Ya está compartiendo? Búsqueme porque uno, el tema es, estoy en el celular. Con el celular está la imagen. Ahora he parado la ventilación, vamos a ver si se mejora. Me mueve mucho el pizarrón. No es que esté compartiendo, está el celular conectado. Me muevo mucho yo, eso es. Me cuesta enfocar. Déjeme que grafique y lo... Eso está bueno que se grafique primero y tengamos tiempo por lo menos para copiar el gráfico. Sí. No, decía que está bueno que esté el gráfico, o sea, que grafiquen primero antes de explicar como para que haya tiempo de Sí, copiar eso el quiero hacer. gráfico. Un momento. En un momento que no sé qué. Yo soy que entro y salgo y no lo dejo, no le doy tiempo al enfoque. Ahí se ve bien, profe. Sí, me tengo que mover hasta Profe, ahí lento se ve para que... perfecto. Mi movimiento es que genera el desenfoque.
Bien, ahí tenemos el gráfico. En él van a ver ustedes que sobre el eje horizontal pongo el... Me dice, una carga está en el origen y la otra está sobre el eje X, el X igual a 8 metros. Me da como dato que la carga 1 es igual a la carga 2 y es igual a 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Esos son mis datos. Como les he dicho, no está especificado, asumo que el signo es positivo. ¿Sí? Yo lo especifico, no está ahí. Ah, no, en este sí está. Dice más 4 microcoulomb. Me dice, hallar el campo eléctrico sobre el eje X en X igual a menos 2 metros. Me pide determinar el campo eléctrico aquí. Como ustedes saben, para yo determinar el campo eléctrico solamente necesito la ubicación, no necesito otra cosa. Si me piden campo eléctrico, me tienen que dar una ubicación. ¿Dónde quiere saber el campo eléctrico? En el caso en particular me dicen, yo quiero conocer el campo eléctrico en X igual a menos 2. Entonces, ante esa situación, voy a aplicar el principio de superposición y voy a determinar el campo eléctrico que la carga 1 produce en el punto que le voy a llamar 3. Si este es 1, aquel es 2, a este le llamo 3. ¿Cuánto vale el campo eléctrico en el punto 3 producido por la carga 1? Siempre aplicando el principio de superposición, ¿sí? Como voy a considerar solo la carga 1, voy a obviar o no la voy a tener en cuenta la carga 2, solamente la carga 1. Entonces, el campo eléctrico en el punto 3 que la carga 1 produce en el punto 3. ¿Así era la nomenclatura que veníamos usando? El campo eléctrico que la carga 1 produce en el punto 3 es K por Q sub 1 sobre el cuadrado de la distancia que existe entre la carga y el punto. Si ustedes ven, esto es lo que llamo R13. Elevado al cuadrado. Nunca nos olvidemos del cuadrado. Es muy frecuente olvidarse y por eso hago hincapié en esto. Entonces, el campo eléctrico es K por Q sub 1 sobre R13. No sé quién es el que me estaba preguntando. Aquí está la distancia. Se pone en evidencia primero esta distancia. ¿Cuánto vale el módulo esto entonces? K es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado, coulomb cuadrado. Observen que cuando propongo la ecuación que voy a utilizar, reemplazo la ecuación y no lo reemplazo solo numéricamente, sino con sus correspondientes unidades. Q sub 1, 4 por 10 a la menos 6 coulomb. La distancia de 1 a 3 hay 2 metros. Profe, no Lo elevo al cuadrado. ¿Me ha preguntado algo? ¿No habría que multiplicar las dos cargas? Cuando existen dos cargas interactuando, aparece una fuerza. A mí me está preguntando cuánto es el campo eléctrico. El campo eléctrico en cualquier región, en cualquier punto en particular, yo lo determino de esta manera. El campo eléctrico depende solo del módulo de la carga, ¿sí? Módulo de la carga y de la distancia entre la carga y el punto donde quiero determinar ese campo eléctrico, ¿sí? Cuidado con eso. Cuidado, no confundan los conceptos. Estamos
Ahora averiguando el campo eléctrico. ¿Me siguen? Campo eléctrico. Esta es la ecuación. Depende solo del módulo de la carga y de la distancia entre la carga y el punto. Por eso he comenzado el análisis. Le digo, lo físico le dice que en este punto hay un campo eléctrico producido por esta carga, que es positiva. Como es positiva, ese campo eléctrico en el punto 3 es radial y saliente. Así es el campo eléctrico que la carga 1 produce en el punto 3. ¿Cuán largo es ese vector? Lo voy a determinar ahora. De esta manera. No pierdan de vista que es campo eléctrico, no es fuerza, son conceptos distintos. ¿Sí? Este es campo eléctrico. Si me pidieran la fuerza, además tendría que poner una carga aquí. Yo he hecho hincapié que para determinar el campo eléctrico en cualquier punto, yo solamente necesito saber el punto, y con saber ese punto yo voy a saber la distancia que hay desde la carga al punto, que es lo que necesito para determinar el campo. No necesito otra carga para determinar el módulo del campo eléctrico. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? Esta es la distancia desde la carga al punto. Son 2 metros. Esto me daba 9.000, creo que era. Sí, Inge, 9.000. 9.000. Como esto, el metro cuadrado, aquí tengo un coulomb, me queda Newton sobre coulomb. Dimensión de la magnitud que estoy analizando. Observen, magnitud, campo eléctrico, dimensión de la magnitud. Tiene que haber coherencia entre la magnitud y la unidad con la que expreso. Siempre voy a hacer ese control, siempre me voy a ir controlando, porque eso me da un indicio de cómo estoy resolviendo el problema. Entonces, 9.000 newtons sobre coulomb. Módulo. Si ustedes lo ven, aquí lo he representado el vector. Lo voy a poner aquí. E1, 3. Es 9.000 newtons sobre coulomb. Si observan, no he puesto las barras de valor absoluto. Ahora lo voy a expresar como vector. Ahí, ahora estoy hablando de un vector. Tiene un módulo de 9.000 newtons sobre coulomb. Dirección y sentido, hemos dicho que queda definido por el ángulo medido desde el eje X horizontal y positivo, y en sentido contrario a las agujas del reloj tengo ángulos positivos. Esto sería 180 grados. ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. Pero ese es el campo eléctrico que la carga 1 produce en el punto 3. Yo tengo que determinar el campo resultante de esta configuración de cargas. Por lo tanto, tengo que saber cuánto es el campo eléctrico que la carga 2 produce en el punto 3. Como estamos hablando de una carga positiva, ese campo eléctrico también es radial y saliente. Por lo tanto, en el punto 3 sería así. El campo eléctrico que la carga 2 produce en el punto 3. ¿Me siguen hasta aquí? Nuevamente, ¿cómo lo calculo? Y bueno, para calcular el campo el módulo del campo eléctrico que la carga 2 produce en el punto 3 va a ser K por Q sub 2 módulo sobre el cuadrado de la distancia que existe entre la carga 2 y el punto 3. Este es mi R23.
Lo vemos para aquella persona que preguntaba cómo identificar las distancias. ¿Cuánto vale esto? 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado, coulomb cuadrado, por 4 por 10 a la 6 coulomb sobre... ¿Cuál es la distancia R23? Sí, de la carga 2 al origen tengo 8 metros y desde el origen hasta el punto 3 tengo 2 metros más, entonces son 10 metros la distancia entre la carga 2 y el punto 3. Miren, aclaro, carga 2, punto 3, ¿sí? Entonces, esto me da... A la menos 6 ahí, no. ¿Cómo? Que usted ha puesto 4 por 10 a la 6. Y a la menos 6. A la menos 6, sí. Menos 6, bien. Esto era 360, ¿no? Sí. Newton sobre Coulomb. Módulo. Cuando expreso E23 son 360 Newton sobre Coulomb. ¿Cuál es la dirección y el sentido? 180. Al igual que el anterior, son 180 grados. Entonces, ahora lo sumo. Por el principio de superposición lo puedo sumar. He considerado cada uno por separado y ahora lo sumo. El campo resultante en el punto 3 me va a dar, si usted como ambas están sobre la misma dirección y tienen el mismo sentido, puedo sumarlos algebraicamente y me va a dar 9.360 newton sobre Coulomb, 180 grados. Y he determinado el campo eléctrico en el punto 3, que dista 2 metros a la izquierda del origen de coordenadas. ¿Estamos con esto? Ahora me pide el campo eléctrico en el punto 2 metros. Me pide en el punto este. Bien. Entonces, nuevamente, aplico el principio de superposición y considero solo la presencia de la carga 1. El campo eléctrico que la carga 1 produce en el punto, lo voy a llamar 4 este, es radial y saliente porque se trata de una carga positiva, ¿se dan cuenta? ¿Cuánto vale? Y vale la carga, disculpen, la constante por el módulo de la carga sobre el cuadrado de la distancia entre la carga 1 y el punto 4. R14. ¿Sí? Y ahí estoy determinando la distancia que hay entre la carga y el punto. ¿Cuánto vale esa distancia? 2 metros, ¿no? Entonces, el módulo del campo eléctrico que la carga 1 produce en el punto 4 es 9.000 Newton sobre Coulomb, ¿sí? El módulo es el mismo que en el caso anterior, el módulo es el mismo, es la misma dirección, pero ahora tiene sentido contrario. Por lo tanto, cuando yo escriba el campo eléctrico
que la carga 1 produce en el punto 4 va a ser 9000 newton sobre coulomb. ¿Con cuántos grados? Ahora, si ustedes ven, el vector está apuntando hacia allá. Coincide con el eje de referencia a partir del cual nosotros medimos el ángulo, entonces es 0 grados. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. ¿Cuánto vale el campo eléctrico que la carga 2 produce en el punto 4? Y bueno, se trata de una carga positiva. Ese campo eléctrico es radial y saliente, por lo tanto, así va a ser el campo eléctrico que la carga 2 produce en el punto 4. ¿Cuánto vale? Otra vez, K por Q sobre el cuadrado de la distancia. El campo eléctrico que la carga 2 produce en el punto 4 vale K por la carga Q2 sobre el cuadrado de la distancia entre la carga 2 y el punto 4. La distancia entre la carga 2 y el punto 4 es esta. ¿Lo vemos? Como hay 8 metros entre la 1 o entre el origen y la carga 2, el punto está a 2 metros del origen, puedo por descontando, o si quieren contar de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros es la distancia. Elevado al cuadrado. Esto me daba... Ese ya no me acuerdo y no... Mil daba ahí. ¿1000 daba? Bueno, 2,4, ¿no? sí. Sí, sí. 1000 newton sobre coulomb. Cuando le escribo el campo eléctrico que la carga 2 produce en el punto 4 es 1000 newton sobre coulomb. ¿Cuál es la dirección y el sentido? Si ustedes observan, el vector está sobre el eje X y apuntando a la dirección de los X negativos, por lo tanto es 180 grados, ¿no? ¿Estamos hasta aquí? Sí. Sí. Quiroga me dice que no se ve bien. A lo mejor no es continuo el desperfecto de la imagen, pero una vez que yo me quedo quieto, ¿se ve? En la configuración pueden tocar, como les decía, configuración, video y resolución de recepción. Por más que esté en la máxima resolución de recepción, vuelvan a tocar la opción, siempre mejora. Acabo de hacer eso y en la mía ha mejorado. Me han pedido hace un momento que lo resuelva, por eso es que lo estoy haciendo, al ejercicio. Profe, ¿en qué punto de X lo está haciendo? ¿En 4? En el punto X igual a 2 metros positivos, o sea, hacia la derecha, Bien. lo he llamado 4. Bien.
Entonces, cuando calcule el campo eléctrico resultante en el punto 4, va a ser 9.000 que apuntan a la derecha, menos 1.000 que apuntan a la izquierda, me va a dar 8.000 newtons sobre Coulomb, 0 grados. Tengan en cuenta que es más grande hacia la derecha que a la izquierda, por eso predomina hacia la derecha. ¿Estamos? Ahora me dice en x igual a 6 metros. Cuando me ubique en x igual a 6 metros, voy a determinar el campo eléctrico que la carga 1 produce en el punto 6. No, disculpen, 5. Lo voy a bautizar como 5. Entonces, como se trata de una carga positiva, ese campo es radial y saliente. Así es el campo que la carga 1 produce en el punto 5. Y el campo que la carga 2 produce en el punto 5 también es radial y saliente. Y si ustedes ven, ahora comparado con esto, se ha invertido uno con otro, ¿sí? Entonces, cuando resolvamos el campo que la carga 1 produce en el punto... El que la carga 1 produce en el punto 5 es K por Q sobre el cuadrado de la distancia. ¿Cuánto vale esa distancia? Vale 6 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros. Entonces, así me quedaría. El que la carga 1 produce en el punto 5 me da 1000 newtons sobre Coulomb. Y el campo eléctrico que la carga 2 produce en el punto 5, tengo 2 metros de distancia entre la carga y el punto, me da los 9000. Cuando lo escribo, voy a borrar un poquito aquí abajo este resultado. Entonces, el campo eléctrico que la carga 1 produce en el punto 5 es 1000 newtons sobre Coulomb. El que la 1 produce sobre la 5 está hacia la derecha, entonces 0 grados. Y el campo eléctrico que la carga 2 produce en el punto 5 es 8000. Disculpe, 9000 newtons sobre Coulomb. Ahora hacia la izquierda son 180 grados. Cuando los combine, tengo 9000 apuntando hacia la izquierda, 1000 apuntando hacia la derecha. Me va a quedar un campo eléctrico resultante en el punto 5 de 8000 newtons sobre Coulomb, 180 grados. Y si ustedes observan cómo los módulos de las cargas son iguales, tienen el mismo signo, sí. ¿Sería 8000 negativo o no? No. Tengan en cuenta que cuando expreso en forma polar, aquí va el módulo, no va ningún signo. Gracias. Este ángulo es el que me dice la dirección y el sentido. Profe, el punto 5, ¿a cuánta distancia ¿a qué distancia está? ¿O en qué valor del eje cartesiano? Me dice, el punto 5 está a 6 metros del origen. Por eso hay una simetría. Este está a 6 metros del origen, pero está a 2 metros de la carga 2. Algo similar sucedía en el punto anterior,
donde el punto estaba a 2 metros de la carga. ¿Sí? Lo que quiero que vean aquí, que hay simetría de ubicación. ¿Sí? Pero no, el resultado no es el mismo. Observen, tienen el mismo módulo los resultados, pero los sentidos cambian. El uno apunta hacia la derecha, en el otro apunta hacia la izquierda. ¿Vemos? Me dice que lo determine en un punto aquí a 2 metros a la derecha de la carga 2 o a 10 metros del origen. En ese punto, lo voy a poner aquí. Lo voy a representar aquí más cerca para que pueda entrar. Tengo el campo eléctrico hacia la derecha, que la carga 2 produce en el punto 6, lo voy a llamar. Y también hacia la derecha, porque ambas son positivas, el campo eléctrico que la carga 1 produce en el punto 6. Bien, como estoy a 2 metros de la carga 2, otra vez se presenta la misma situación, K por Q sobre el cuadrado de la distancia, que son 2 metros, me dan los 9000 newtons sobre Coulomb, y ese es el campo eléctrico que la carga 2 produce en el punto 6. Ahora, el campo eléctrico que la carga 1 produce en el punto 6 es K por Q2 sobre el cuadrado de la distancia. Esa distancia ahora son 10 metros. ¿Sí? Este resultado, entonces, E16 es 360. 360 newtons sobre cobre. Otro. E16, 360. Bien. Hagamos lo mismo. Vamos a tener la misma situación. Ahora si ustedes ven, los dos están apuntando en la dirección del eje X positivo. Aquí arriba, en el punto 3, los dos apuntaban en la dirección del X negativo. Por lo tanto, como lo tengo los mismos módulos, misma dirección, ahora el sentido cambia. En vez de ser 180, son los 0 grados. ¿Lo alcanzan a ver todos? ¿O lo hago? Sí, se entiende. Entonces, el campo resultante en el punto 6 es 9360 newtons sobre Coulomb, 0 grados. Y tengo el campo eléctrico en cada uno de los puntos. Me pregunta el problema, me dice, ¿en qué punto del eje X es 0 el campo eléctrico? Si ustedes ven, al observar este y este punto, van a ver que los módulos del campo eléctrico van cambiando. En esta región, próximo a la carga 1, predomina el campo eléctrico de la carga 1, y en la región próxima a la carga 2, predomina el campo eléctrico de la carga 2, si ustedes ven los módulos. Por lo tanto, hay una región, hay un punto comprendido entre las dos cargas donde ese campo eléctrico se va a anular. Vamos a determinarlo. Primero, antes de que borre, bueno, voy a borrar solamente lo numérico.
Entonces yo tengo que encontrar el punto donde el campo eléctrico sea nulo. ¿Cómo lo voy a plantear? Voy a plantear el módulo del campo eléctrico que la carga 1 produce en el punto X igual al módulo que la carga 2, al módulo del campo eléctrico que la carga 2 produce en el punto X. Voy a borrar las distancias para que no me entorpezca la situación. Bien. Un punto X genérico, cualquiera puede ser aquí, lo voy a representar. Si ese es mi X, esto es los 8 metros menos la distancia X, ¿que no? Todo esto para reemplazar aquí. ¿Cuánto vale el campo eléctrico que la carga 1 produce en el punto X? Y vale K por el módulo de Q sub 1 sobre el cuadrado de la distancia desde la carga hasta el punto en cuestión. ¿Cuánto vale el módulo que la carga eléctrica Q sub 2 produce en el punto X? Vale K por el módulo de Q sub 2 sobre el cuadrado de la distancia desde la carga hasta el punto. Son los 8 menos X. A elevado al cuadrado. No se olviden nunca del cuadrado. No se olviden nunca, por favor. Como K están ambos miembros, se puede simplificar. Además de el enunciado del problema, yo sé que el módulo de Q sub 1 es igual al módulo de Q sub 2. ¿Sí? Está en ambos miembros, se puede simplificar. Entonces podría escribir esto como 8 menos X al cuadrado igual a X al cuadrado. Si desarrollo el cuadrado de un binomio, me va a quedar 64, el cuadrado del primero, menos el duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, igual a X al cuadrado. Como X al cuadrado está en ambos miembros, y con el mismo signo, si paso este que está sumando de este miembro, va a pasar restando del otro, se podrían simplificar, ¿no? Matemáticamente, esto me va a quedar a mí lo que me interesa saber es cuánto vale X. Entonces, 64 es igual a 16X. Este que está restando de este miembro, este término que está restando de este miembro, pasa sumando del otro. Y ahora si despejo X, me queda 64 sobre 16. Esto es 4 metros. Entonces, para el punto X igual a 4 metros, en ese punto, y solamente en ese punto, mi campo eléctrico va a ser cero, se anula. ¿Qué es lo que en su momento ha dicho el compañero de antemano? Verificando eso a partir del planteo físico. Este es el planteo físico. Que tengan igual módulo. ¿Qué me quiere decir? Que aquí, en el punto X igual a 4 metros, voy a tener E
sub 1 X, o el campo eléctrico que la carga 1 produce en el punto X, y así va a ser el campo eléctrico que la carga 2 produce en el punto X. Van a tener mismo módulo, misma dirección, pero sentidos contrarios. La ubicación de las cargas me permite definir la dirección y el sentido. El módulo con la ecuación. Igualo la ecuación con el objetivo de encontrar el punto donde se produce ese equilibrio. Si ustedes ven, cuando planteo la ecuación, de antemano he introducido esta relación. Que me permite resolver este planteo. ¿Sí? Siempre se presenta de esta manera. Hay que poner una distancia en función de la otra. Preguntas. Para que borre y haga el último ítem. Hacemos el siguiente ítem y lo completamos. Me dice hacer una gráfica de E sub X como función de X. Entonces, yo para cada punto de X tengo que representar el campo eléctrico. Si ustedes ven el campo eléctrico para la región a la izquierda de la carga 1, está apuntando en la dirección de los X negativos. Inmediatamente a la derecha de la carga 1, el campo eléctrico es positivo. Apunta hacia allá. Inmediatamente próximo a la carga 2, el campo eléctrico apunta hacia la izquierda nuevamente. Entonces, hay un punto aquí, que es el punto donde hemos determinado hace un momento, X igual a 4 metros, donde el campo eléctrico es igual a 0. ¿Sí? Y hacia la derecha de la carga 2, el campo eléctrico está apuntando hacia la derecha, es positivo. Entonces, si hago una representación del campo eléctrico como función de X, aquí voy a representar E. En el punto donde se encuentra la carga, hemos dicho, mi campo eléctrico es sumamente intenso, ¿sí? El máximo, si lo quiere llamar así. Entonces, sería algo así cuando me aproximo por izquierda. Asintótico respecto del eje vertical. Hacia la derecha, el positivo nunca lo toca, es asintótico. Se hace 0 en el punto X igual a 4 metros y nuevamente hace esto.
El punto donde se encuentra la carga es lo que ustedes han visto como una discontinuidad. En ese punto hay una discontinuidad del campo eléctrico, ¿sí? No puedo determinar el campo eléctrico ahí. Sé que próximo a la ubicación de la carga el campo eléctrico es intenso, ¿sí? Pero en ese punto no hay campo eléctrico. Por eso está el tema de la discontinuidad que ustedes lo habrán visto con el ingeniero. Y a la derecha tengo algo así. Este es el gráfico del campo eléctrico como función de la posición, que es lo que le pedí el último ítem. Me preguntan otro ejercicio aparte de la guía. Ahí he propuesto algunos. Si quieren algunos de ahí o si tienen alguno que ustedes quieran hacer, lo hacemos. Díganme, si tienen alguno que quieren hacer, lo comparten por el chat, lo leemos todos y lo resolvemos. Alguno del que usted ha propuesto, profe. Digan, elijan ustedes. Yo tengo aquí la guía. Son básicos, lo único que intento con eso es que ustedes incorporen el concepto. Si yo tengo el concepto incorporado, voy a poder resolver cualquier situación. Profe, ¿dónde están esos ejercicios? En la plataforma les he dicho lo iba a subir el martes a la noche y el martes anoche los he subido. Profe, el ejercicio 2 de la guía 2 ¿puede explicar? Todos de la guía 2. Lo han resuelto hoy día con la profe, ¿no? Sí, profe. Bueno, hasta que elijan el problema, hacemos este si quieren. Hay un concepto que ustedes han incorporado o han utilizado ahora para resolver esa guía, que es el momento. Ustedes de física 1 ya conocen el momento de una fuerza, o torque lo han llamado. Ahora están introduciendo el concepto de momento dipolar eléctrico. ¿Y qué es y cuánto vale el momento dipolar eléctrico? Ustedes, si no me equivoco, en la plataforma tienen la hoja de fórmulas que se les va a permitir tener en la evaluación. Ahí están las fórmulas suficientes y necesarias para resolver cualquier situación problemática de cada uno de los temas. Si ustedes observan la hoja de fórmulas, ahí está sintetizado qué es el momento dipolar eléctrico y cómo lo han representado. ¿Con qué letra lo han representado en la teoría? ¿Estamos? Con la P. Bien. Primero, nosotros tenemos un dipolo. Un dipolo son dos cargas ubicadas próximas a una a la otra
y de signos distintos. Ese dipolo, ¿sí? Se presenta en muchas sustancias y se debe a una acumulación de cargas de distintos signos separadas, por supuesto, las cargas unas de otras, ¿sí? En una región, en una molécula, por ejemplo, una molécula de agua, ¿sí? Y esto da lugar al momento dipolar eléctrico. Ese momento dipolar eléctrico ustedes lo han representado con P, ¿y cuánto vale? Q por L. Vale la carga por L, como dice la compañera, y donde L es la separación entre las cargas, ¿sí? Ahora, les pregunto, ¿el momento dipolar eléctrico es una magnitud escalar o es un vector? Un vector. Es un vector. Es un vector, por lo tanto, ese vector tiene módulo que es igual al producto de la carga por la separación entre ellas, ¿sí? Es un vector que va desde la carga positiva hacia la negativa, ¿sí? Por la línea que vincula los centros de carga. ¿No es al revés, profe, desde la negativa a la positiva? De la ¿O eso he negativa, dicho? lo he representado. ¿Sí? Ah, bien. No sé cómo se ve. Desde la negativa a la positiva. Bien, yo en este momento me borroso, pero sí se me aclara. Bien, cuando me quedo quieto se aclara. Sí. Pero sabían, sí, profe. Bien, entonces, ese es el momento dipolar eléctrico. Se presenta en las moléculas polares o no polares. Algunas son, ustedes habrán leído algo de la teoría, si no ahora cuando vayan lo van a leer. Y este momento dipolar eléctrico, en presencia de un campo eléctrico o en una región donde existe campo eléctrico, va a interactuar con ese campo eléctrico, ¿sí? Si hay un campo eléctrico, por decirles horizontal, si aquí hay un campo eléctrico así, este momento dipolar eléctrico va a interactuar con el campo eléctrico, dando como resultado un momento de torsión o un par de torsión. Ese tau, ustedes lo han definido como ¿esto es lo que tienen ustedes? Sí. Sí, tenemos dos, profe. Bien, entonces, ¿cómo me han dicho? Después la profe también nos representa como P por E por el seno de tita. Cuidado. Esta es la forma, ha hecho bien la profesora. Esta es la forma general. Ahora, si yo lo resuelvo este momento dipolar, yo puedo decir que tau es P por E por el seno del ángulo entre los dos vectores, ¿sí? Que no es otra cosa que resolver el producto vectorial. Ustedes no pierdan de vista que tau es un vector también. Por lo tanto, el producto vectorial de estos dos me da tau, que es un vector. Aquí nosotros hemos definido el momento dipolar eléctrico. No confundan, este es momento dipolar eléctrico, esto es momento de torsión. Este momento dipolar eléctrico lo hemos definido como Q por L, el módulo. La dirección y el sentido es aquella que va a lo largo de la línea que vincula las cargas y desde la carga negativa hacia la positiva. ¿Sí? Pues, justamente para entender bien estos problemas, yo tengo que tener clarito esto. Cómo está ubicado el momento dipolar eléctrico y cómo interactúa él con el campo eléctrico para dar como resultado el momento de torsión. ¿Sí? Este momento de torsión, como ustedes están viendo, es un vector. Ese vector está
Según el producto vectorial, ahora si aplico la regla de la mano derecha y llevo P hacia E por el ángulo, por el menor de los ángulos comprendidos entre los dos vectores, me da un vector apuntando hacia adentro, ¿se dan cuenta? Me da un vector así. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Sí. Bien. Esto es lo que vamos a usar para resolver el problema. Según lo que ustedes leen ahí, ¿cuánto vale el momento dipolar? 0,5. Siga. ¿Con qué valor han trabajado hoy día con la profesora? Si yo pongo como dato P 0,5, ¿qué unidades le tengo que poner? Eso es lo que no estoy entendiendo ahí en el enunciado. Por eso les pregunto cómo lo han trabajado hoy día. El E No, creo que lo había tomado con un electrón y después nanómetro. Bien, 0,5 por E nanómetros. Bien, entonces, ustedes no pierdan de vista que como estoy hablando de P, que es una magnitud vectorial, estoy hablando ahora del módulo. 0,5 por 1,6 me va a dar 0,8 por 10 a la menos 19 colombios, ¿verdad? ¿Me siguen? sí, Por 1 por 10 a la menos 9 metros. ¿Así está bien? sí. sí. Entonces, esto 8 por 10 a la menos 29. lo pongo como 8 por 10 a la menos. Tendría 20, 20, 29. 29, 28 y uno para la izquierda. 27 No, 29, profe, menos 29. menos 29. 29. Bien. Esto sería coulomb metro. ¿Estamos? Sí, Bien. Hemos definido cuánto vale P. Me dice el campo eléctrico, ese dipolo está en el interior de un campo eléctrico uniforme de valor 4 por 10 a la 4 newtons sobre coulomb. Me pregunta, ¿cuál es el valor del momento ejercido sobre el dipolo cuando el dipolo es paralelo al campo eléctrico? Esta era una situación particular o una situación generalizada que me permitía poder definir toda o poder manifestar todas estas magnitudes. Ahora el caso en particular me dice sí, el dipolo está alineado con el campo. Es paralelo al campo eléctrico. ¿Lo dibujo? Sí, profe.
si mi dipolo y mi campo eléctrico, ustedes tienen ese dipolo en una región de campo eléctrico uniforme. Déjenme un segundo, cargo el marcador. Esta es otra cosa que cuando representemos tenemos que tener muy en cuenta, que voy a representar un campo eléctrico uniforme con líneas de campo eléctrico igualmente espaciadas. Eso me va a representar gráficamente esto que estoy diciendo del campo eléctrico uniforme. Así es mi campo eléctrico. Y si ustedes ven, el campo eléctrico y el dipolo se encuentran alineados. ¿Lo ven? Sí, yo sí, profe. Me dice, el dipolo es paralelo al campo eléctrico. ¿Tengo el dipolo paralelo al campo eléctrico? Sí. Sí, profe. ¿Todos dicen que sí? Sí. Bien. Tengo el dipolo alineado con el campo eléctrico. Miren. Voy a poner otro dipolo. ¿Este dipolo está alineado con el campo eléctrico? Sí. Los dos están alineados, ¿no? Sí. Bien. Les digo para que vean que se pueden presentar varias situaciones a veces del enunciado. Profe, cambia algo, digamos que la dirección se encontró, digamos, del coso, del potencial. Cuidado. Tenemos campo, momento dipolar y no tenemos. Le aclaro esto porque usted está usando una magnitud que se llama potencial. Y que al Ah, no, momento bueno, sí, me confundió con el campo. Bien. Al momento todavía no. Pero veamos. Le dice cuál es el valor del momento ejercido sobre el dipolo cuando el dipolo es paralelo al campo eléctrico. ¿Cuánto vale el momento que ejerce la interacción entre el campo eléctrico y el momento dipolar en esta situación? Cero. ¿Por qué? Sí, vale cero. ¿Por qué? Bien, siempre, si lo digo, es porque seguramente ustedes se habrán preguntado por qué vale cero. Para el que no lo está viendo, cuando lo resuelva, tengo que decir es P por E por el seno del ángulo comprendido entre P y E, como el seno de ese, como el ángulo entre P y E es cero, el momento dipolar eléctrico, disculpen, el momento de torsión es cero. ¿Lo vemos?
¿Lo ven? Sí, Sí, profe. profe, sí se entiende. Bien. ¿Cuánto valdría en esta otra situación? También cero, profe. También cero, porque el ángulo entre P y E es 180 grados. ¿Se dan cuenta? Miren todo el análisis que voy haciendo de esta situación que en principio parece sencilla, pero yo domino esto y manejo muy bien dipolos. Ese es el ítem A. El dipolo es paralelo al campo eléctrico. El dipolo es perpendicular al campo eléctrico. Si yo presento un dipolo de esta manera, tengo un dipolo que es perpendicular al campo eléctrico, ¿no? Sí. Entonces, como mi campo eléctrico es así, cuando aplique el producto vectorial P por E, voy a ver que estoy en presencia de un momento de torsión. Ese momento de torsión es un vector que está entrando al plano del pizarrón. Por eso es que nosotros vemos la colita de la flecha, como se dice. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. ¿Cuánto vale el módulo tau? Vale P por E por el seno del ángulo comprendido entre los vectores. Desde P hacia E hay 90 grados. Entonces, conozco P, conozco E, puedo saber tau. Lo escribo aquí abajo. P es 8 por 10 a la menos 29 coulomb metro. Por 4 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Disculpe, por el seno de 90 que es igual a 1. que es igual a 1. Entonces, tengo 8 por 4, 32, 29 positivo, 4 negativo, disculpen, y 4 positivo me va a dar por 10 a la menos 25 newton metro. Menos ¿Estamos? 24. Menos. Tengo 29. Menos 4. 5. 25, ¿no? Ahora, Sí. si pongo la coma aquí, me va a multiplicar el exponente. ¿Se dan cuenta? Como quieran. 32 por 10 a la menos 25 o 3,2 por 10. Cambia el exponente a la menos 24. ¿Estamos? Tenemos Sí. el módulo, este es el módulo de tau. La dirección y el sentido es entrando. Si tengo que ponerlo a tau, tendría que decir que es 32 por 10 a la menos 25 newton metro con un ángulo, disculpen, en la dirección de menos K, ¿no? Está entrando. Si tengo un sistema de referencias así, que es el que usamos siempre, X a la derecha y positivo hacia arriba, Z hacia ustedes,
como este vector está entrando, está en la dirección de menos k. ¿Me siguen? Y he expresado mi vector tau. Miren, le dice el enunciado, ¿cuál es el valor del momento ejercido sobre el dipolo? Valor. No es tan específico en preguntarme cuánto es la magnitud vectorial esta. Con eso sería suficiente para responder el enunciado del problema. Sé el módulo, respondo lo que me pide el problema. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Bien. Ahora, algo físico que quiero que lo vean. Lo habrán visto en la teoría, pero yo lo repito aquí. Voy a borrar esto. Si yo pongo este dipolo aquí, ¿qué creen que les va a pasar qué creen que le va a pasar al dipolo si lo suelto? ¿Son positivos, Inge, los dipolos? ¿O sea, tienen la misma carga? No. Cuidado. Si es un dipolo, tiene dos centros de carga. Uno positivo y uno negativo. Por eso es un dipolo. Ahora sí. Bien. Miren. Lo que va a suceder es que si el dipolo está ubicado de esta manera y el campo eléctrico es horizontal como el que he representado, ¿sí? Aparece un momento de torsión, ¿sí? Que es este que nosotros hemos calculado y tiende a girar el dipolo hacia el campo eléctrico, ¿sí? El objetivo de este tau es girarlo al dipolo hacia el campo, ¿sí? Físicamente lo que va a suceder es que este dipolo tiende a alinearse con el campo, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando llegue a la dirección horizontal? Dirección y sentido horizontal. Desaparece, se vuelve cero. ¿Qué cosa? El coso, el momento de torsión. El momento de torsión se vuelve cero, ¿sí? Bien. ¿Y qué va a pasar con el dipolo? Va a quedar estable. Se alinea con el campo. ¿Ahí queda alineado con el campo? ¿No? No. Miren lo que va a pasar. Este que estaba así, cuando interactúe con el campo, la tendencia, por eso es tendencia, es a alinearse con el campo. Como no hay nada que lo frene, ¿sí? El momento de torsión aquí vale cero, ¿sí? Pero este va a continuar moviéndose porque tiene masa. Va a continuar moviéndose hasta lograr esta posición. Va a ir, va a volver, va a ir y va a volver. Si no habría nada en el caso ideal que lo detenga, esto va a estar en constante oscilación. Como sabemos que eso no sucede, ¿sí? Que en el caso ideal hay restricciones, que hay rozamiento, que hay pérdidas. Entonces, este dipolo tiende a alinearse. En el caso real, tiende a alinearse. Cuando llega al eje horizontal pasa, pero no llega al otro extremo. Va perdiendo esa energía, va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve con amplitudes cada vez menores hasta que un tiempo largo posterior a que se ha producido la interacción, esto queda alineado. ¿Sí? Esa es la secuencia de cómo sucede o cómo interactúa el dipolo con un campo eléctrico externo. ¿Lo vemos? Quiero que tengan eso bien en cuenta. Suele preguntarse en los exámenes y dicen, este se alinea así. Y no es así. La secuencia es que este va a pasar hasta el otro extremo, va a volver, va a pasar y va a volver. Esto va a tener un movimiento perpetuo en el caso ideal. Pero en el caso real que se nos presenta, esto
Va a pasar, va a volver y las amplitudes van a ir descendiendo hasta que se vaya perdiendo la energía y quede alineado, ¿sí? Después de un tiempo sumamente largo. ¿Me han seguido? Sí, jefe. Bueno. Dipolo perpendicular al campo y el dipolo cuando forma un ángulo de 30 grados con el campo eléctrico. Cuando el dipolo forma un ángulo de 30 grados, lo presento aquí. Este es el campo, así es el momento dipolar eléctrico y nuevamente, cuando interactúe el momento dipolar con el campo eléctrico, va a aparecer un par de torsión que tiene por tendencia a alinear el momento dipolar eléctrico con el campo. Entonces, escribo aquí abajo. Va a aparecer un momento que está dado como momento dipolar eléctrico por el producto vectorial del campo eléctrico. ¿Cuánto vale ese módulo? Vale el módulo de P por el módulo del campo por el seno, en este caso en particular de 30 grados, porque es 30 grados el ángulo entre el campo eléctrico y el momento dipolar eléctrico. Si lo resuelvo, esto es 8 por 10 a la menos 29 coulomb metros por 4 por 10 a la 4 newton sobre coulomb por el seno de 30 grados. Seno de 30 es Un medio. Un medio. entonces me va a dar 16 por 10 a la menos 25 Sí. newton metro. Mucho cuidado cuando vayamos a rendir, mucho cuidado con reemplazar esto por joule, ¿no? Estamos en momento, y el momento lo mido en newton metro, no en joule. ¿Sí? Cuidado, siempre tiene que haber una coherencia entre la magnitud que estoy analizando y la unidad con que expreso esa magnitud. ¿Estamos? Ahora me pregunta, determinar la energía potencial del dipolo en el campo eléctrico en cada caso. ¿Cuánto vale la energía potencial del dipolo? Ustedes tienen la hoja de fórmulas, no sé. ¿Cómo han trabajado hoy día con la profe? ¿Quién me pregunta este problema? Yo, profe. ¿Cuánto vale la energía potencial? La profe lo expresa como U igual a menos P por E. Nada más. Me pregunto, miren, aquí Por también el coseno era. ¿Ah? Por coseno. Bien. Por eso les quiero incorporar ahora.
siempre voy a hacer un análisis de la magnitud que estoy analizando. Hemos analizado cada una de estas, el momento de torsión, el momento dipolar y el campo eléctrico. Ahora, si hago un análisis, la energía es una magnitud de tipo vectorial o una escalar. La energía es escalar. La energía es una escalar, pero aquí estoy operando con dos vectores. Entonces, la única manera de operar con dos vectores y que me dé una escalar es aplicar el producto punto o producto interior que le llaman ustedes, ¿sí? Y eso hace lo que dice la profesora, que es menos P por E por el coseno del ángulo comprendido entre los vectores, ¿sí? No pierdan de vista que estoy hablando de una magnitud escalar y esa magnitud escalar resulta del producto interior de dos magnitudes vectoriales, ¿sí? Entonces, no es otra cosa que reemplazar en cada caso. En el primer caso, de los 90 grados, coseno de 90 es 0. 0. Por lo tanto, la energía potencial es 0. Tendría un valor solamente cuando tengo los 30 grados y me daría menos P por E por el coseno de 30. Y ahora sí, es menos P 8 por 10 a la menos 29 coulometro por 4 por 10 a la 4 newton sobre coulomb por coseno de 30 grados. Esto me da no tengo calculadora, ¿me lo resuelven? Ve un poco borroso. Tres coma nueve por 10 a la ¿Cuánto? menos. 3,9 por 10 a la 24 me da, profe. Y ahora sí, estoy hablando de energía, la voy a expresar en Joule. Energía, unidad Joule. Bien. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una duda. Dígame. La fórmula de momento dipolar eléctrico es P igual a Q por L. Sí. Y a nosotros como datos nos dan que, a ver, que el momento dipolar es 0,5. Por E, Newton metro. Ah, bien, 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 bien. Donde E es la unidad fundamental de carga, que es la de un electrón. Por eso, yo he puesto, no lo he resuelto aquí, pero no pierdas de vista que es 0,5 por 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Eso me da los 0,8 por 10 a la menos 19 multiplicado por un nanómetro.
De tal manera que con un único número exprese todo esto del enunciado. Profe, a mí me da otro resultado. ¿Cuánto le da? Menos 2,77 por 10 a la menos 24. ¿Este de qué abajo? Sí, no sé si yo estoy haciendo mal o el compañero. Bueno, lo que pasa es que deme un segundo que busque la calculadora. A ver a los otros compañeros cuánto les da. Cuidado, la calculadora siempre tiene que estar en degradianes para que el resultado sea coherente ahora. A mí me da menos 2,77 por 10 a la menos 24, profe. A mí también. 2,77. Sí, menos 2,77. ¿Eso ha dicho la compañera? No recuerdo. Sí, creo que sí, profe. Bien. Cuidado, bien. Tengan en cuenta que ustedes van a tener que elegir un resultado en su evaluación. ¿Sí? Por lo tanto, les pido que practiquen y mucho con sus calculadoras para obtener los resultados. Nos juega una mala pasada muchas veces la calculadora. No presto la calculadora. No presto. ¿Por qué? Porque cuando me la devuelven en otro modo. No sé cómo sacarlo. Y ese modo no lo sé leer. Sucede mucho eso. La calculadora es de ustedes. Es como el teléfono. No se presta. En este caso, ¿en qué modo tendría que estar, profe? Es de gradianes. D le tiene que figurar arriba. ¿2,7 me han dicho? ¿O 27? Menos 2,77 por 10 a la menos 24. Menos 24. Profe, ¿los parciales cómo van a ser? Por el CUB, no, disculpe, por plataforma Moodle. ¿Y es colegio? Nunca lo he escuchado. ¿Qué videollamada? No, es... ¿No sería lo mismo que el CUB, profe? Sí, Creo sí, que es lo mismo lo que que pasa es que el CUB está de... Cuando ustedes abren el CUB, están abriendo a lo mejor a veces uno sin darse cuenta Moodle. La plataforma atrás es Moodle. Ah, listo. Profe, ¿Hace ¿va a ser múltiple como un choice, profe? cuestionario? ¿Cómo? ¿Va a ser como un cuestionario? Ustedes sí van a tener un problema, van a tener un... Según la cantidad de temas que entren en la evaluación, van a tener 2, 3 o 4 problemas y a cada uno de ellos van a tener que encontrar el resultado. Van a tener unos cuantos resultados propuestos, 3 o 4, y van a tener que seleccionar uno. Puede ser que tengan que seleccionar o puede ser que tengan que poner el valor. O sea, los procedimientos no van, digamos. Sí, la foto, van a sacar la foto de su evaluación y la van a enviar. ¿Va a teoría, profe? Profe, todo con cámara encendida, ¿sí? Sí, vamos a ver la modalidad de incorporar el tema del control por la cámara encendida. Profe, una pregunta, ¿hasta qué número de trabajo abarcaría más o menos el 3? Me he hecho dudar, pero por lo menos hasta el 3. Hasta el 3 dicen. Creo que eran 3 por parcial. Sí, 3, 4 parciales son. 3 parciales, creo. 3 parciales son. 3, 6, 9. Sí, estamos tratando de llegar a la guía 9 en este cuatrimestre. Son 3 parciales por lo menos. Bien. 3, disculpen.
3 parciales y para cada parcial entran 3 guías. Me apuro y me sale mal. ¿Va teoría, profe? Sí, van a entrar conceptos teóricos. Al principio, en la evaluación, van a responder unas cuantas preguntas de teoría, así muy básicas. Y a continuación sigue la evaluación esta convencional que sabemos hacer. ¿Y temas Pero- recuperatorios, jefe? ¿Cómo sería? Y de la misma forma, O sea, desaprobamos y una semana después recuperatorio, digamos. sí, capaz que más de una semana, capaz que haya más de 8 días o 10 días hasta que sea la fecha del recuperatorio, cosa que tengan la opción de tener una o 2 consultas más por lo menos. Profe, ¿por qué ahora va teoría? El año pasado también ahí. Qué feo. Estamos probando, la verdad que es muy difícil, como ustedes habrán notado, quizás para mí es mucho más complicado dar una clase aquí que darla en la universidad. Y hacer una evaluación, generarla en la plataforma, una evaluación es muy complejo. Ustedes tengan en cuenta que todas estas operaciones entran en una sola fórmula de Excel. Excel lo resuelve dentro de la plataforma. Todas estas operaciones entran en un solo casillero. Entonces tengo que vincular todas las operaciones en una sola. Lleva muchísimo tiempo. Es mucho más trabajo para nosotros. Y bueno, la finalidad es que les sirva a ustedes. La finalidad es que a ustedes les sirva de la mejor manera posible. Entra la teoría porque no hemos conversado. El año pasado entraba teoría. Y ahí están, el ingeniero ha redactado ya las condiciones de aprobación. Léanlas y cualquier cosa nos preguntan. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, ¿como los ejercicios que ha subido usted al curso, más o menos así van a ir al parcial o un poco más complejo? Yo, como les digo, yo les he puesto ejercicios básicos. El nivel que tienen que tener ustedes de referencia es los problemas de la guía. Ese es el techo. Yo en la guía que les he propuesto, he puesto ejercicios básicos. Lo que quiero es que les entre el concepto. Con que yo resuelva el concepto, después cuando hagan los gráficos y todo eso les va a ser más fácil para resolver problemas que a lo mejor tienen un poquito más de dificultad. Como sugerencia, resuélvanlos y bueno, el que no pueda, no ha entendido, quiera ver cómo se resuelve, lo hacemos en las próximas clases. De aquí en más, yo estoy en las consultas los miércoles y resuelvo. Si quieren del práctico, si quieren de alguna otra guía, si quieren esto que propongo yo, y si no, alguno que ustedes propongan, lo resolvemos. Esto es abierto, lo pueden hacer y preguntar lo que necesiten. Los problemas de la evaluación, ni yo los conozco, los busca el ingeniero, los resuelve el ingeniero Godoy, me refiero, y él es el que los presenta. Para ser honestos con ustedes, yo lo conozco ese día anterior a la noche. El día anterior de la evaluación los conozco a la noche o ese día a la mañana los conozco. Con el objeto de controlar solamente cómo han quedado, si los resultados son coincidentes, porque muchas veces cuando
los hacemos, a veces nos equivocamos y para que no surjan errores es que nosotros los hace el ingeniero, lo controlo yo, los controla la Inge, los controla el ingeniero Corbalán, para que no existan errores. Está dentro de las posibilidades que algo pudiera uno equivocarse, pero tratamos de que eso no suceda. Por eso les digo, los conozco recién el día anterior, no los conozco antes. Y cuando éramos presenciales los conocí el día de la evaluación, no los conocía antes de los problemas. ¿Preguntas? Todo claro, Inge. Repasen, vuelvan a leer la teoría. Les va a servir para los temas que vienen. Si yo sé bien todo esto, los temas que vienen son... se va incrementando un poquito la dificultad, pero esa dificultad muchas veces se debe a que no conozco lo anterior. Si yo conozco bien lo anterior, ¿sí? Lo que viene cada vez es, si bien como es nuevo, quizás puede ser un poco difícil, pero esa dificultad va a disminuir si yo domino lo anterior. Conozco bien ley de Coulomb, campo eléctrico, voy a ir manejándome bien en los temas que se van a ir incorporando. Este tema de dipolo lo vamos a usar un poco más adelante cuando hablemos de capacitores. No se pierden estas cosas, no es que dejamos de usarlo y me olvido, no. Lo vamos a volver a usar más adelante. Por eso es que no nos olvidemos, si incorporamos desde ahora todo esto, el resto es cada vez más fácil. Bueno, ¿preguntas? Les pregunto yo ahora. He escuchado que me han dicho varios han tenido dificultad con la imagen en la clase de esta mañana. ¿Consideran que esa dificultad ha sido motivo de que el celular se movía demasiado o la dificultad es debida a la plataforma que se ha usado? En mi caso, debido a la plataforma, porque yo por aquí veo muy bien. Y no sé si tendré también mal internet, pero por esta plataforma veo bien. Por la otra plataforma no podía ver nada y directamente no he podido copiar nada, hacer prácticamente nada y no entendía tampoco porque no podía ver lo que estaba haciendo. ¿Usted En escuchaba? mi caso, yo he tenido Sí, yo he muy buena escuchado. conexión. Bien. En mi A ver caso la he otra tenido buena compañera. conexión, podía ver bien, a la imagen sí se la podía agrandar, porque primero como la aplicación es nueva, digamos, uno no sabe Sí. una que otras cositas, y bueno, ahí en el transcurso de la clase, digamos, se ha podido agrandar la imagen y se podía ver bien. Yo creo que también puede ser la conexión a internet, porque por ratos, por lo visto, el internet bajaba y se veía un poco borroso, pero a los segundos, minutos ya se volvía a ver nuevamente bien. Bien. Y Yo lo también veía bastante funcionaba nítido, bien. profe. Lo único problema que había era el movimiento de la profe al manejar el Ajá. celular. Como para que nosotros también nos vayamos manejando. Es complejo usar este servicio con ahora somos poquitos, pero cuando ya superan los 100, se entorpece todo. Necesitamos definir alguna opción. Por eso es que les pregunto, esas cosas nos ayudan. Y como les digo, creo que es necesario que nosotros lo podamos escuchar a ustedes, porque a veces en los comentarios corre, no lo hemos visto porque estamos dando vueltas y quedan ustedes sin sacar sus dudas y nosotros ha pasado, quizás ni nos hemos dado cuenta. Y es una cosa más de control, o sea, esto de estar controlando, para mí, la computadora, las dos ventanas, me tengo que correr entre una y otra. Los que están entrando por una, los que están entrando por la otra, genera que me desconcentre.
y muchas veces tengo miedo de equivocarme en lo que estoy diciendo, porque me cuesta estar en muchas cosas al mismo tiempo. Claro, ingeniero, es entendible. Claro, Por lo eso es que único yo, malo, profe, era de que ella movía mucho la cámara y por ahí no se enfocaba bien. Entonces, por ratos como que lo veíamos mal y por ratos se veía bien. En mi caso cuando pasaba lo así. dejaba fijo el celular, digamos. Claro, claro. Bueno, no, Bueno, esas profe, cosas, en mi caso todo no veía bien nada, no, aparte de que la profe movía tengo mucho el celular. O sea, ¿Vos entiendo lo estabas que en la dicen mis compañeros. compu? Sí, yo entiendo lo que dicen mis compañeros, pero es como un poco injusto que un grupo de compañeros vea perfecto y los otros que tienen mal internet vean mal y no puedan asistir bien a la clase. ¿No A mí has me pasa lo probado de mismo con mirarte Mitch, el profe. celular? Porque yo me He conecto del celu. probado de los dos lados, he descargado la aplicación, todo y me funcionaba mal. No sé si habré sido la única, pero sé que hay otros chicos también. A mí, por ejemplo, el profe en Mitch se ve mal. Profe, en mi caso yo me he descargado la aplicación y ahí podía ver mucho mejor. Porque primero también veía todo borroso, pero me he descargado la aplicación y de ahí se ve re bien. el compañero ha dicho que Meet, uno de los compañeros ha hecho alguna observación. Usando la aplicación en Microsoft Teams sí veía bien, profe. O sea, como era el problema de que la profe no lo dejaba quieto. Pero aparte de eso se veía bien. Acá en el Meet como que siempre se está colgando, se viéndole, o se ve borroso. Bien, ya vamos a ir afinando eso. Profe, ¿Sí? en mi caso era igual que el de mi compañera, no se veía nada.